audiencia. Muy bien, 7 de la mañana, 55 minutos. Ricardo, le pregunto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como es natural, si quiere dar una explicación pública del rollazo de este fin de semana, del testimonio de la señora Benavides. Y dice que el único pronunciamiento que hará, ya lo hizo, y que el único pronunciamiento que es el de Twitter, y que el único que vendrá será a través de sus abogados. Supongo que ese pronunciamiento será cuando sea llamado por la Fiscalía a rendir testimonio sobre el tema. El ministro Bonilla dijo este fin de semana que él puede haber cometido errores, pero no delitos. Es su defensa en un comunicado que publica en sus redes sociales, Néstor. Y la Fiscalía, la verdad, Néstor, es que, como lo hemos venido contando aquí, tiene en sus manos un escándalo madre, que es el escándalo de corrupción en gestión de riesgo, con 5 diferentes cabezas. Y por eso es que esto se demora. Recuerde usted que tenemos el caso Olmedo Schneider, tenemos el caso Sandra Ortiz, pero además de eso, Néstor, están en capilla César Manrique, exdirector de la Función Pública, que hasta hace pocas semanas era un hombre muy, muy importante en el gobierno. Está en capilla Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, exdirector de Inteligencia, y cuyo caso depende de lo que ocurra con Sandra Ortiz mañana. Y está el último episodio, que es Ricardo Bonilla, por supuesto, con lo que pasó con los congresistas. Como el ministro de Hacienda. Como 3 casos diferentes. Sí, ¿no? Jaime Ramírez Cobo también cometieron el delito en el mismo lugar, pero son 3 delitos distintos. Son hechos distintos. Como el señor ministro de Hacienda. Y no Hacienda. necesariamente interrelacionados. En algunos casos lo que los une es la plata de gestión de riesgo, Héctor. Los contratos de gestión de riesgo, los multimillonarios recursos que podrían haberse gestionado de manera fácil por gestión de riesgo, es lo que une todos los escándalos. Voy a hacerle, Héctor, al ministro de Hacienda en público la pregunta que no le puedo hacer a él. Como él dice que no puede hablar por recomendación de sus abogados, que cualquier declaración la hará ante la Fiscalía, que es la tesis, lo que nos manda a decir esta mañana, le pregunto sobre la tesis de la trampa. Voy a hacer la pregunta al aire y en público. Si el ministro fue víctima de una trampa, padre, la culpa, cuando a uno le ponen una trampa, ¿la culpa es del que cae en la trampa o del que pone la trampa? La respuesta es clara, ¿no? Uno no debe caer en trampas, porque uno se rige por sus valores. Y a uno lo juzgan desde los valores de uno. Es que la tesis, la tesis del presidente... Pero y el culpable, claro que tampoco hay que poner trampas. Obvio. Pero desmenucemos la trampa. Ni hay que ponerlas, ni hay que caer en ellas. Claro, totalmente de acuerdo. Héctor, por poner, si es cierto que hubo una trampa, la trampa la pusieron los congresistas, ¿de acuerdo? Que le pidieron pues yo no sé si es una trampa. Digamos, es que trampa, el tema del entrampamiento es una cosa que, digamos, tiene una connotación en el tema judicial, de que le ponen a una persona una carnada porque saben que está cometiendo delitos para que los cometa y caiga en ella. Entonces, no es propiamente, digamos, como una especie de entrampamiento del que estamos hablando. Aquí están problemados los congresistas, los que supuestamente le pusieron la trampa. La tesis de la trampa. Pero no es que le hubieran puesto la trampa para hacerlo caer, sino que en realidad lo estaban, llamémoslo entre comillas, extorsionando. Claro que sí, lo estaban presionando, y exigiéndole unas dádivas indebidamente para tomar unas decisiones en relación con los créditos. Y si usted es funcionario público y le piden una extorsión y le dicen no puede caer en ella. Héctor, es que usted me llega al punto al que yo quería llegar. Si es cierta la teoría del presidente Gustavo Petro de que al ministro le pidieron una extorsión, esto va a condenar al ministro de Hacienda. La tesis del presidente no favorece al ministro. No me defiendas así. Él no puede caer en ella. Lo que pasa es que, digamos, por negar el tema de la trampa, tampoco podemos exonerar a quienes eventualmente estaban ejerciendo una presión indebida. Pues claro que son unos porque todo indica que estaba pasando ellos así. Están en indagatoria ante la Corte Suprema. Todo indica que estaba pasando así, exacto. Entonces aquí hay delitos. En el cohecho casi siempre pues hay delito de un lado y del otro. El que compra y el que se vende. Pero no digo que el ministro, para exonerar a los responsables de la extorsión, los parlamentarios, por supuesto, que están acostumbrados a pedir cosas a cambio y piden contratos y piden puestos, todo eso lo sabemos. Ahora, el que pica la carnada... A veces piden cosas legales y a veces ilegales, Néstor, eso también es importante decirlo. Digamos, un ministro le reclama al gobierno, un parlamentario le reclama al gobierno, es que mi partido no tiene suficiente representación y tal cosa. Eso claro que es una presión,
pero no necesariamente es un delito. No, pero claro que si es un intercambio tal cual como el que está aquí planteado, que es, bueno, deme esto y yo voto, ¿sabe cuál es pues el delito? Obviamente sí ¿Sabe cuál es el delito? Pero es que hubo 6 reuniones de esa comisión en donde no quisieron votar. Pero según el presidente Néstor, según el presidente... Ya voy, Luis Ernesto. Termina María Consuelo, voy con usted. Según el presidente Gustavo Petro, la trampa tiene 3 patas. 1, el intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición. Y eso, recordemos que el que define la política macroeconómica y la política fiscal del país es el Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Hacienda. O sea que cualquier intento de ahogamiento, pues si hay un ministro serio que conduce las finanzas públicas con responsabilidad, no tendría por qué haber intento. Lo segundo, que la trampa está construida con el concepto neoliberal del marco fiscal. Y ahí hablemos de lo que es el marco fiscal. El marco fiscal no es ningún concepto neoliberal, es una ruta, es un instrumento, es una herramienta para hacer responsables y sostenibles las finanzas públicas, con lo cual ahí no hay ninguna trampa, porque el marco fiscal lo conocen los ministros de Hacienda y saben que es una simple herramienta para no gastar más de lo que uno genera o de los ingresos que uno tiene. Marco fiscal debería haber en micro, en los territorios, en los municipios, en los departamentos, en todas partes. El marco fiscal es la lógica y el sentido común de no gastar más de lo que uno tiene. Y lo último es la supuesta extorsión del Congreso. Eso ya está en investigación en la Corte Suprema de Justicia. Si hubo extorsión o no, si recibieron plata o no, pero ahí el punto es, el marco fiscal no puede ser ninguna trampa, es una guía. El marco fiscal es que la tesis del entrampamiento, Néstor, es cuando la señora le dice al esposo, oiga, no gastemos más de lo que tenemos. No se puede. Y en el mediano plazo hay que medir eso, es la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas. Las vacaciones tienen que ser en Melgar, no puede haber vacaciones fuera de... Eso es marco fiscal. O sea, al presidente no le gusta ese control. Néstor, la tesis del entrampamiento... El presidente Luis Ernesto, perdóneme, digo esto, el presidente le echa la culpa y considera concepto liberal todo lo que hubo antes de llegar a su gobierno. Entonces a eso le llama... Que está en las funciones constitucionales del Ministerio de Hacienda. Señor Luis Ernesto. No, la tesis del entrampamiento supondría que el gobierno no estaba sobornando congresistas, sino lo que pasa es que estaba pagando una extorsión, digamos, lo cual es un poco loco. Entonces, pues si los congresistas estaban pidiendo no que les ayudaran con unos proyectos, es que ahí es donde yo quiero trazar una línea muy clara, y el ministro de Hacienda pues ha sido consistente en decir que él puede haber cometido errores pero no un delito, y lo tendrá que demostrar ante la justicia. ¿Y dónde puede haber cometido un error? En que de pronto fue muy diligente en ayudarle a gestionar proyectos a los congresistas, a sabiendas que de pronto eso ahí había algo extraño. Pero ¿dónde se comete un delito? Y hay que decirlo con toda claridad, porque las declaraciones del de la semana pasada de su anterior colaboradora y mano derecha, es que él sabía que los contratos estaban direccionados a unos contratistas para que esos contratistas eventualmente pagaran una coima. Entonces, esto no se trata de llevar proyectos de desarrollo a la región, esto no se trata de llevar procesos de mitigación de riesgo a las regiones únicamente, porque en ese caso estaría haciendo el ministro Bonilla lo que hacen todos los ministros de Hacienda o todos los funcionarios, y es, hombre, que el Estado se mueva rápido en las regiones donde los congresistas que tienen votos que necesitan ellos, o en la comisión interparlamentaria o en su coalición, eso lo han hecho todos los ministros y ahí no hay ningún delito. Pero si a sabiendas de que esa plata iba a terminar era en manos de un contratista específico, así, contrato amarrado, para que después pagaran una coima, entonces ahí no podemos hablar de que los señores eran víctimas que estaban pagando una extorsión. No, ellos estaban sobornando congresistas, y hay que decirlo así con todas las letras. ¿Sabe qué es lo que pasó con esa teoría, Luis Ernesto? Que el petrismo la condenó en la época de Álvaro Uribe, porque básicamente fue lo mismo que hizo el uribismo. Porque es condenable. Se tiene que condenar en todo tiempo. Y el política, carrusel de las notarías. Y el uribismo de entonces la defendió con el argumento de que eso pasaba siempre. Entonces cada uno termina siendo esclavo de lo que dijo hace 20 y pico de años. Pero no podemos caer en los dos temas. La oposición, pues claro que está en derecho de bloquear al gobierno con los proyectos económicos en el Congreso por intereses políticos, y el gobierno tiene derecho a cobrarle
en responsabilidad política por los efectos negativos de esos bloqueos. Ese es el juego normal. En el tema internacional, pues el cumplimiento de las obligaciones crediticias internacionales depende del Estado, no solo del gobierno. O sea que ahí cuando el Congreso bloquea, pues no permita que los gobiernos cumplan con las obligaciones internacionales. Pero el tema de las acusaciones al ministro de Hacienda son, como decían ahora, por acciones que se han hecho en todos los gobiernos. Y está bien enfrentar ese problema de los cupos indicativos, que gobierno tras gobierno pasa y todo el mundo habla y todo el mundo se hace el tonto porque al final nada pasa. Si en este caso no es simple politiquería y fanatismo antipetrista, sino que se quiere prevenir una conducta que se considera delictiva, está bien. Entonces volvamos a eso delito, metamos a la cárcel a las personas que cometen. No hay que volverlo, que siempre ha sido delito. Realizan, sí, artículo 405, 406. Pero lo estoy diciendo. Álvaro, acláreme eso de que para que no haya malas interpretaciones. Que volvamos delito, que si eso ya es un delito. A ver, es una práctica que se comete en todos los gobiernos. Si realmente la práctica en general, sin mirar los detalles de cada cosa, es delictuosa, sabemos que es negativa, que genera clientelismo y permite la corrupción del sistema político que tiene este sistema político tan postrado. Si es así, entonces declarémoslo político, metamos a la cárcel a estos que se dejaron coger por primera vez, porque los otros no se dejaron coger, pero... No es la primera vez, le recuerdo que de esos episodios estaban llenas la picota y muchas guarniciones militares. Eso se llama cohecho y concusión, y existido en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, muchos respondieron por eso. Pretel de la Vega y Diego Palacio fueron ministros condenados por cohecho en el gobierno Uribe. Eso es por circunstancias distintas. Una cosa es impulsar un proyecto que le interesa a un congresista y otra cosa es comprar a un congresista para la reelección. No está bien decir que todo es lo mismo porque no lo es. Pero el argumento que yo estoy diciendo es, son prácticas que todos sabemos. ¿Cuál es la diferencia? Que todos sabemos que se cometen en todos los gobiernos. Son congresistas comprados. No, todos sabemos no. Todos sabemos, pero permítanme voluntades para favorecer a los gobiernos. Por un lado a Álvaro Uribe con la reelección y por otro lado al gobierno Petro para poder cumplir con los compromisos internacionales. Todos los gobiernos utilizan estas prácticas y lo sabemos, no nos hagamos ahora los sorprendidos. Si queremos prohibirlas, entonces llevémoslos a delito, pero permítame, termino la frase, Néstor, no he podido. Cierto, Álvaro, es que no es cierto que todos sabemos que lo utilizan todos los gobiernos. Claro que lo sabemos y nos hacemos los tontos. No, esto es comprar congresistas. Y cuando otros gobiernos han comprado congresistas, yo le escuché a usted la tesis de que había que llevarlos a la cárcel. Ya por eso estoy diciendo, y permítame lo digo. Yo creo que si realmente queremos frenar esto de los cupos indicativos, hay que tratarlo con gran fuerza y llevar a la cárcel, pero de verdad, no simplemente ahora por politiquería para golpear a Petro, porque es una práctica, pero permítame, termino la frase, Néstor, es que no he podido decir. Pero es que le quiero decir, no son los cupos indicativos el problema es que vendieron el voto. Claro que son. Los cupos indicativos. Dígame, ¿cuál es la gran obra pública que estaban buscando en Cotorra, por ejemplo? Eso es otra discusión, no saque la discusión hacia otro lado. Mire, yo lo que digo es, los cupos indicativos... ¿Cuál cupo indicativo hay aquí? Los cupos indicativos son porciones de presupuesto relacionados que se vuelven contratos para que los congresistas apoyen políticas del gobierno. Entonces, lo que digo es, volvámoslo delito, seamos muy fuertes, condenemos eso. Permítame, termino, que la frase que tengo que decir es, y creemos una comisión de investigación para ser serios y no politiqueros, que investigue hacia atrás. Pero politiquero es porque es Petro. O sea, si es Petro es politiquero. Eso es politiquería, si hacerlo con Uribe, y taparlo con otro. No, es que lo de Uribe es distinto. ¿Por qué? Lo de la política es distinto, porque no es apoyar un proyecto de inversión en una región que le interesa a un congresista. Fue entregarle una notaría y unos contratos a un congresista. Eso sí es comprar. Y aquí era para enriquecer. Los congresistas pasaban el nombre del contratista. Necesito la obra. Eso fue... Pues es que el delito es... Eso no está probado. Probar que el ministro de Hacienda
le estaba entregando a unos contratistas un contrato por corrupción, eso tendrá que probar la justicia, eso no está probado. Pero el punto esencial es, creemos una comisión seria para investigar estas prácticas, para ver que sí se ha cometido, se ha usado pero en para los qué, gobiernos. Pero ¿para qué una comisión si está en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia? No, una comisión o es que no le creemos a la justicia. ¿O es que no le creemos a la justicia colombiana? No me saquen del estamos en la argumento con teoría del estas presidente cosas. Yo no Petro estoy de traer una comisión internacional porque la justicia en Colombia no opera. No, deje de decir que yo no he dicho eso. Cálmese y que no todo es que como dice Petro. Yo lo que digo es, creemos una comisión que la comisión seria, se llama la comisión. Con la Fiscalía, ¿Usted le parece? Para que investiguemos estas prácticas hacia atrás, para que el sistema político las pueda extirpar. Porque si lo hacemos solo aquí, en el próximo gobierno van a volver, porque es solamente para coger a los tontos que se dejan coger. Hagamos una cosa seria para acabar con el clientelismo, esa práctica en que los gobiernos permiten que congresistas direccionen partidas para contratos a su región y con eso financien la política. Hagamos una cosa seria, de fondo, no politiquera. Vale, como propuesta, dice Álvaro, creemos una comisión para investigar la relación del gobierno. Según la justicia, el tema es tan grave, Aurelio, tan grave, que en los casos de Iván Name y Andrés Calle les iban a pagar con contratos, pero como era urgente pagarles la plata, eso es según la justicia, tendrá que determinarlo y ellos demostrar su inocencia si lo consideran. Pero la teoría del caso es, como no alcanzaba a salir la plata para aceitar las campañas de sus familiares en las elecciones del año pasado, tuvieron que recurrir a un prestamista externo para que les diera en rama los 4.000 millones de pesos, para darle 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. De eso es lo que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo, Aurelio, con que haya una comisión que investigue esto, pero en mi concepto la comisión ya está creada. Se llama la Corte Suprema de Justicia. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero es decir, por supuesto. Eso está inventado, como si la corrupción no se investigara en Colombia. Pero los leo para quien quiera opinar. Aurelio, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Escucho comentarios sobre el presidente, sobre el gobierno, sobre responsabilidades y sobre el ministro de Hacienda. Claro, Señor. es que la actual investigación no es óbice para que cualquier ciudadano pueda ir hoy. Mira, yo soy Álvaro Forero Tascón, voy a la Comisión de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia y pido que averigüen cómo compraron en el gobierno de Duque y en el gobierno de Santos y la Corte tendrá que actuar de oficio ante esa denuncia. O sea, aquí no hay realmente, yo creo que crear, pero también es delito, Néstor, ya es delito. Artículo 405, 406 y 407, los de cohecho por dar u ofrecer, por el de cohecho impropio, abarcan todo lo que presuntamente sucedió y que se está investigando. Es un delito. No son errores, son delitos, que es lo que hay que mirar. Pero fíjese, Néstor, que yo solo hago una salvedad, Aurelio, que me parece de rigor. El ministro de Hacienda todavía no está condenado. Es decir, hay un testimonio contra el ministro de Hacienda. Presunto, ¿no? No quiero. No está condenado, Néstor, pero tampoco es cierta la teoría de que la Corte, que estos son chismes y que no hay pruebas en la Corte Suprema de Justicia. Perdón, María Camila. Que estamos hablando de un ministro de Hacienda que ya tiene una condena judicial. Digo que presuntamente no son errores, sino que son delitos. Pero yo sí discrepo de los demás compañeros de la mesa de que una cosa es lo de los camiones y otra cosa es lo de los contratos. No, yo creo que hay un factor común. Y era un gobierno que había trazado como política de gobernabilidad ofrecerle incentivos a los contratistas para uno u otro fines diversos para proceder a su favor. Esto sí es decir, era una conducta general del gobierno. Si nosotros cogemos esto al detalle, y claro, cada caso al detalle hay que mirarlo en términos de la justicia, pero si hacemos un análisis político global, integral, ¿qué encontramos? Una conducta común en lo de los camiones, una conducta común en la unidad de gestión de riesgo, una conducta común en lo de los créditos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito. O sea, había una línea de gobierno establecida. Cuando tengamos problemas, ofrezcan incentivos. Eso es lo que uno puede leer desde afuera. Que se incluso, Néstor, ni siquiera era dar los incentivos. El código dice solo prometerlos. La sola promesa para que un funcionario público, para que un servidor público, en este caso congresistas, cumpla con su deber, ya es. ¿Qué es lo que pasó en ese último caso, Aurelio? Porque al final los recursos no alcanzaron a desembolsarse.
Sí, ¿no? Ricardo, pero el problema no es el caso. Sí, claro, cada caso debe investigarlo la Corte e individualmente, uno por uno de las personas. Pero si usted lo mira por encima, había una política de gobierno. Desconocía el presidente Petro que sus ministros, en una política de que cuando se atascaba el camión había que empujarlo con incentivos a los congresistas. Sí, esa es la pregunta. Aurelio, o sea, porque podíamos estar frente al gobierno del cohecho. Aurelio, frente al gobierno del cohecho. Me hace una pregunta buena un oyente aquí, Ricardo. Y entonces, como estamos hablando de cómo se convence a congresistas, me pregunta un oyente, Héctor, y entonces un gobierno, ¿cómo convence a los congresistas? Yo creo que lo convence con las cartas por encima. Es difícil, pero... Claro, porque es que estamos acostumbrados, esta es la tesis de lo han hecho todos los gobiernos que lo hacen por la puerta. El alcalde Mocus decía argumento va, argumento viene. Pero es buena la pregunta. Eso no ocurre. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se convence a un congresista? En general, lo que yo sí sé es que no comprándolo. En general hay problemas para convencerlo, porque esto... Yo creo que a un congresista se lo convence, por un lado, por encima de la mesa y con argumentos. No, y sin comprarlo. Por eso hay gobiernos de coalición. No, pero sí, con porciones de poder, eso no hay nada que hacer. Claro, con gobiernos de coalición. Legales todas. Pero con porciones de poder. Pero si hay un pedazo de poder, quiere decir el porque si esto lo hacemos sin... o el Partido Liberal, Héctor, entran al gobierno. Si esto lo hacemos sin hipocresía, claro, y entonces apoyan. Porque ese fue el primer punto. María Consuelo dijo bien que el presidente había puesto 3 puntos en su trino, y el primero era que la oposición quería ahogar al gobierno por razones políticas, y la respuesta es sí, obvio, ese es el juego de la oposición, el resto es hipocresía, y claro, para que esos opositores no ahoguen al gobierno y dejen de ser oposición y se vengan para el gobierno, pues hay que darles una porción de poder. Eso es lo que se llama gobierno de coalición. Pero eso es una manera elegante de repartámonos la torta para que podamos gobernar. Elegante por encima de la mesa, que es diferente. No, elegante, por eso. Pero lo puedo decir de la otra manera, que es repartámonos la torta, que es un gobierno de coalición, claro. Entonces el primer tema es, ¿quieren ahogar al gobierno? Claro que sí lo quieren ahogar. Esta oposición y todas las anteriores. La diferencia es, por encima de la mesa, por lo menos digo en la teoría política, es a punta de ideas. Convenzo a tal partido de que entre al gobierno. No, Néstor, no, eso es carreta. No es a punta de ideas, es a punta de porciones de poder aquí en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Programáticos, hombre, programáticos. No, pero eso es carreta. Eso es véngase al gobierno, gobernamos. No, para todos. Para los alemanes es igual. Para los alemanes es igual. Miren, Alemania se acaba de romper la coalición de gobierno y tocó llamar a nuevas elecciones. ¿Por qué? Pues porque no se pusieron más de acuerdo. Pero el punto, no, por ningún desacuerdo programático, porque dejaron de repartirse la torta entre los tres que se la estaban repartiendo y tocó llamar a nuevas elecciones y ya. Porciones de poder, como usted lo señala, porciones de poder para hacer, no porciones de poder para robar. Es que aquí el punto es que la porcióncita es la corrupción o la presunta corrupción, para ser responsables con la presunción de inocencia, de querer direccionar los contratos para tener una mordida en los contratos. Es que el tema aquí complicado no solamente es la transacción, sino la robadera. No, el tema es que los congresistas, María Consuelo delimita muy claramente el punto, los Ricardo. Congresistas daban los nombres de los contratistas. Es que ahí está la línea que se cruzó, y ahí es donde... Ahí está la línea que se cruzó. Miren, es que en todos los gobiernos y en todos los parlamentos, o bien sea gobiernos de coalición o no de coalición, si es un sistema presidencialista, los parlamentarios tienen intereses particulares. ¿Y particulares para qué? Para reelegirse. Y particulares no necesariamente es que le den una coima. Particulares puede decir, mire, yo en campaña prometí que íbamos a hacer este colegio, yo en campaña prometí que íbamos a traer esta vía, yo en campaña prometí que íbamos a sacar esta ley. Y entonces, como tiene un interés, pues legítimamente va al Congreso y le dice al ministro de turno o al que sea, oiga, ministro, necesito que me ayuden con esta vía, necesito que me ayuden con este colegio. Y ahí no hay corrupción. Esa es la distribución del poder que funciona en Colombia en todos los parlamentos. O mire, yo le apoyo con esta ley, pero necesito que ustedes me apoyen con esta otra ley que es de mi iniciativa y que es importante. Ahí no hay corrupción. Ahí sí hay una forma transaccional de distribución de poder y aplica para Colombia y todos los parlamentos. ¿Dónde comienza un delito?
Y ahí es donde creo el presidente se equivoca si llegase a comprobarse lo que señaló la colaboradora del ministro de Hacienda. Alejandra Benavides. Utilizaron la unidad de gestión del riesgo y no partidas presupuestales ni cupos indicativos, porque la unidad de gestión del riesgo permite la contratación directa, no lo olvidemos. Ellos perfectamente hubieran podido decir, mire, vamos a hacer un convenio con el municipio, un convenio con la gobernación, o vamos a hacer una licitación para que se haga X proyecto. Pero como la unidad de gestión del riesgo puede contratar de manera directa porque está llamada a atender emergencias, entonces el señalamiento y el presunto delito consiste en que utilizaron ese vehículo ¿para qué? Para escoger a dedo el contratista que aparentemente pagaba una comisión. Pagaba una comisión. Y si eso es el caso, pues ahí ya está esas son las declaraciones de la colaboradora del exministro. Está equivocado Luis Ernesto. Está equivocado en que los 3 proyectos iban a ser a través de las alcaldías. No iban a contratar a un contratista particular directo. Ese contratista particular lo contrataron directamente. No me hice entender. El contratista particular lo contrataron directamente en los carrotanques, por ejemplo, pero en el otro estaban utilizando el mecanismo tradicional. Los proyectos en esos municipios los ejecutaba la unidad de gestión del riesgo. Los ejecutaba la unidad de gestión del riesgo. Eso es lo que le estoy corrigiendo. Los contratistas. Eso es lo que le estoy corrigiendo, Luis Ernesto. Por eso, iban a darle la plata a la alcaldía y la alcaldía contrataba a un contratista previamente designado. Claro, pero no lo hacía directamente la unidad. Pero la alcaldía, no la unidad de gestión. Bueno, ese señalamiento de un presunto delito es que hayan direccionado a qué contratista le llegaba el proyecto. Pero quien iba a hacer el contrato no era el ministro de Hacienda ni la unidad de gestión de riesgo, era el alcalde, que también estaba incluido en el delito. Claro, también estaba incluido en el delito el alcalde. Pero es que eso es un punto que es importante. Pero si el que gira la plata sabe a qué contratista se le va a llegar esto, pero eso no puede haber una irregularidad ahí, Héctor. Eso nos lleva, una irregularidad, no un delito, y tienen que meterlos a la cárcel a todos, entonces, eso no hay duda. Pero eso es que estamos hablando. El punto, pero no, es que el punto es que la distinción, que sí me parece un poco artificial, es entre esto y la de los cupos indicativos. Entre otras cosas, la señora Benavides mencionó los cupos indicativos 3 o 4 veces en la declaración que publicó Noticias Caracol. Ella utiliza esa expresión de cupos indicativos como para que ahora aquí digamos que una cosa eran los cupos indicativos que utilizaron los exministros que firman las cartas todas las semanas, y otras cosas son las de estos, que estos sí son unos zampones. Los otros eran unos genios sabios. Esos que firman las cartas se inventaron los cupos indicativos y así transigían con el Congreso. Así hacían aprobar el presupuesto general de la Nación. Es que a mí lo que me molesta en este caso es la hipocresía, porque claro que los ministros de Hacienda, todos tan elegantes y tan inteligentes, que permanentemente los mencionamos aquí como grandes autoridades y que mandan cartas por lo menos una vez a la semana, todos utilizaron los cupos indicativos. No los utilizaron, se los inventaron. Héctor, y era la moneda de transacción con el Congreso desde cuando en 1992 fue necesario hacerlo, porque la Constitución acabó los auxilios parlamentarios. Los auxilios parlamentarios, que era una robada de frente, porque esa era una robada de frente. Esa era, señor, le doy tanta plata y usted llévesela para su patrimonio particular. La Constitución del 91 prohibió eso, y los ministros de Hacienda se inventaron los cupos indicativos y los vienen usando desde ahora. Sí, es que me doy cuenta que solamente... Perdóneme, pero era que necesitaba terminar. No, yo sé, le acabo de dejar la desahogada del siglo. ¿Pero usted cree que esto es por cupos indicativos? Esto es por robar. Claro. Esto es porque en una Néstor, los cupos los cupos indicativos son para eso. Héctor, pero yo sí creo que hay una diferencia. Es que eso es lo que a mí me molesta, la hipocresía de los unos y de los otros. Héctor, es que es diferente, porque usted en los cupos indicativos le dice al gobierno: el colegio que yo prometí para la gente de mi municipio. Y aquí los cupos indicativos es lo mismo que hacía el señor Mario Castaño, que desafortunadamente se murió, lo mataron en la cárcel, porque ese señor tenía mucho para contar cómo operaban los cupos indicativos, y cómo se los robaban y cómo participaba el gobierno correspondiente en la autorización del robo
robo, no en el robo. Los ministros de Hacienda no se robaban nada, como pero no se robó no es cierto, nada, Héctor, no todos los cupos indicativos terminan en los bolsillos de los congresistas. No, es que respetemos también la política, es que no podemos convertir todos en unos delincuentes sin prueba alguna. Luis Ernesto, los 3 municipios son Saravena, Arauca, Cotorra, Córdoba y el otro es Carmen de Bolívar. ¿Cómo será que no tenían la emergencia declarada? Van los congresistas y dicen obras para esos municipios. ¿Y usted cree que todo este rollo es porque iba a haber obras en esos municipios? No, el rollo es porque le decían obras en estos municipios. Con y aquí tiene sí que lo necesito. Y aquí tiene mi lista de contratistas. Miren, entonces robaban porque el gobierno aumentó el presupuesto para esa unidad de gestión de riesgo, giraban la plata y ahí aparecía el contratista amigo, y así triangulaban, terminando triangulando toda la plata de en Bogotá se unieron los congresistas de representantes a la Cámara de Bogotá, de todos los partidos, para firmar una solicitud en los trámites presupuestales para que le dieran plata a la segunda línea de metro de Bogotá, para que revisaran temas de movilidad, en fin. Entonces, esos 18, le estoy hablando del periodo pasado, esos 18 representantes de la Cámara eran todos unos delincuentes. No, ellos estaban haciendo lo que se espera que haga un representante a la Cámara de Bogotá, y es ver cómo a su municipio, en este caso a la capital del país, le llegan recursos de la nación. Y eso lo hacen absolutamente todos los congresistas, y ahí no hay delincuencia, ni cohecho, ni las partidas, ni los cupos indicativos son necesariamente el mayor acto de delincuencia. Eso funciona así en todos los parlamentos. Donde hay delincuencia es si yo digo, mire, voy a contratar la segunda línea del metro, pero necesito que se la adjudiquen a estos chinos, porque estos chinos me van a dar tanta plata a mí. Ahí hay delincuencia. Entonces, distingamos y no convirtamos todo en delito, porque ahí sí, digamos, se pierde. Entonces, hay que cerrar el Parlamento colombiano y los parlamentos del mundo. Pero Luis Ernesto, pero tampoco, digamos, justifiquemos o aceptemos, no sé si lo justificamos, porque sí se puede justificar, que hemos tenido unos mecanismos de transacción entre el Ejecutivo y el Legislativo, no hay duda. Sí, históricamente en Colombia, que están en la línea del delito. Y es legal. Y que eso se lo inventaron, y se espera. Eso se lo inventaron los ministros de Hacienda que firman las cartas. Eso se lo inventó la democracia, los ministros Héctor. De Hacienda que... Eso se lo inventó la democracia. Eso está, Héctor, en la Constitución del 91. Eso se lo inventó la democracia desde que se le dio la facultad a los congresos de repartir el presupuesto. Eso estaba prohibido en la Constitución del 91. Han cambiado 5 veces de nombre, en la Constitución del 91. Estos son los viejos auxilios parlamentarios. Le han puesto 5 nombres diferentes. Pero la Constitución del 91 los prohibió, Néstor. Pero déjeme, Luis Ernesto, decir esto no se lo inventaron los ministros de Hacienda, Héctor, permíteme. Esto se lo inventaron los parlamentos desde que existen, y tienen la facultad de distribuir el presupuesto. Luis Ernesto, déjeme es tan viejo como los parlamentos con facultad de definir el presupuesto de un país. Pero déjeme decir esto, es que lo que le falta decir a Luis Ernesto es que lo que le falta en la historia constitucional colombiana, Luis Ernesto, es recordar que en 1968 en Colombia le quitaron a los congresistas la capacidad de definir el presupuesto y se la pasaron al Ejecutivo. Y le impidieron, le prohibieron ordenar gasto a los congresistas, y a cambio se inventaron los auxilios parlamentarios. Un genio, un sabio, a uno que se gana las encuestas del mejor presidente de Colombia de la historia, que se llama Carlos Lleras Restrepo, se inventó los auxilios parlamentarios. La bolsa de puercos en Colombia se la inventó un señor que se llama... que el barril de puerco se le inventó un señor que se llama Carlos Lleras Restrepo, a quien yo admiro profundamente, y Héctor, se lo inventó. ¿Y por qué lo recuerdo? Simplemente para que demos esta discusión sin hipocresía, porque ahora unos que se inventaron los mecanismos, que los usaron de la misma manera, rasgándose las vestiduras, porque entonces, la asesora del ministro llamó al señor de la unidad de gestión de riesgo. Qué delito tan espantoso. Eso nos condena a que toda la representación parlamentaria, que es regional por naturaleza, Héctor, pero en consecuencia de pronto, es la madre de la corrupción en Colombia. Héctor, se te olvidó que el presupuesto general de la nación, año tras año, incluso después de 1968, lo aprueba el Congreso de la República. De hecho, este año pasó algo atípico, y es que no lo aprobó el Congreso, y por eso va a salir por decreto. Entonces, si el Congreso tiene la facultad de aprobar el presupuesto todos los años, pues es absolutamente normal que los congresistas vayan a gestionar proyectos y recursos para su región. Algunas veces se los aprueban, algunas veces no. Y todos sabemos que es más probable que le aprueben los proyectos a los amigos del gobierno, que es el que aprueba, que a los otros. Entonces, digamos las cosas como son.
Así funcionan las democracias parlamentarias que tienen partidas presupuestales aprobadas por los congresos, en Colombia y en otros países. ¿Eso es corrupción? No. ¿Ahí hay delito? No. Puede que les parezca que es muy transaccional y que la política no debería funcionar así, perfecto, pero no hay delito. ¿Dónde hay un delito? Si acaso. Cuando yo digo quién se gana el contrato, cuando yo digo quién se gana el contrato, porque espero que esa persona que se gana el contrato pague una coima. Ahí hay un delito. Me deja decir lo que aprendí. Señor. Mire, lo que aprendí es lo siguiente. Lo que antes estaba mal porque lo hacían mis enemigos, no puede estar bien cuando lo hacen mis amigos. Ese es mi aprendizaje de todo esto. Y eso es para todos, ¿no? Para todos. 8 de la mañana, 30 minutos, a propósito de límites, a propósito de auxilios parlamentarios, a propósito de lo que le pasa hoy al ministro de Hacienda. 8:30 en Mañanas Blue.